Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:39. La situación sanitaria no es un chiste. En la primera parte de nuestro espacio de noticias dábamos cuenta de lo que está pasando en Quito. 50 contagios por hora. 50 contagios por hora en Quito. La manera como exponencialmente se ha incrementado el número de contagios a nivel nacional en un 300% de una semana a otra, que provocó justamente que esta semana se retome el sistema de semaforización. Digo, en Quito tenemos esta cifra de contagios. En Guayaquil se ha incrementado el número de decesos. Pasaron de un promedio de 7 a 10 diarios a un promedio de 10 a 14 diarios. Esto ha provocado algunas medidas adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, el COE, y no se descarta, de acuerdo a las palabras de la alcaldesa Cintia Viteri, ha dicho que la situación en el puerto principal es alarmante. No descartan aplicar restricciones a la circulación vehicular las noches y las madrugadas. Tipo pico y placa, se ha Claro, dicho. más o menos, ¿no? Cosa totalmente atípica en la ciudad de Guayaquil, totalmente atípica. Jorge Rodríguez está con nosotros, concejal del puerto principal, colega periodista además. Hola Jorge, bienvenido, buen día. Un gran abrazo, Fabricio, para ti y para todos tus oyentes de Sonorama, la gran señal nacional. Gracias, querido Jorge. Junto a Belkis Sánchez estamos aquí en la cabina principal de Sonorama. Con mi compañera vamos a generar esta entrevista con Jorge Rodríguez. A ver, ¿es tanto así, es tan alarmante la situación en Guayaquil a nivel sanitario, concejal? Bueno, para abonar a la cifra que estabas compartiendo, te doy otros indicadores. Guayaquil pasa de una semana a otra y ha duplicado el número de muertes al día. Empezamos la semana anterior en el reporte epidemiológico 001 del 2022 con 7 muertes. Al jueves había subido a 10.7 y para el domingo, cuando se tabulan las cifras que ayer se compartieron, ya había subido a 14. Asimismo, el número de gente ingresada en las salas de cuidados intensivos pasa de 98 a 157 y ahora están en 231. Hay un 97% de ocupación, hay apenas 7 camas libres, por lo menos hasta ayer había. No sé qué ha pasado en estas horas, probablemente en la madrugada pudieron haber ingresado otros pacientes con complicaciones a cuidados intensivos. Entonces, la situación de los contagios también pasa de 600 con los que empieza la semana a 900 y ahí suben a 1.200 y ayer se estabilizan en 1.547 los que están contabilizados. 1.547, Fabricio, contagios al día nuevos. Entonces, había que tomar decisiones, había que generar esta reunión de la mesa del COE cantonal, de la mesa de salud y control, y obviamente generar estas restricciones, lo que se ha hecho, y plantear la posibilidad de que esta semana se emitan también nuevos protocolos dentro de la semaforización en rojo para que la gente no circule sectores no esenciales durante la noche y madrugada, desde las 0 horas. Esa es la idea. Jorge, buenos días. Belkis Sánchez le saluda. Guayaquileña también, Belkis, por si Así acaso. es. Belkis, un abrazo, saludos. Belkis, pero póngale la S al final. También guayaquileña, por si acaso. De acuerdo. Yo quería consultar cuáles son aquellos aspectos que se están analizando a la fecha en este momento, qué es lo que se está evaluando con miras a una posible restricción de la movilidad vehicular durante las noches. ¿Qué es lo que está sobre la mesa de debate? A ver, el hecho de evitar movilizaciones innecesarias, ¿no? Por eso hemos hablado de sectores esenciales y no esenciales, ¿no? No es que el transporte de alimentos o el transporte de fármacos lo vamos a limitar, ¿no? Esa gente va a poder seguir circulando, toda la cadena de valor del sector productivo tendrá que seguir circulando, obviamente vamos a tener necesidad de establecer salvoconductos y esas cosas, pero la idea es que la gente se movilice menos, sobre todo cuando en la madrugada, si no tiene nada importante que hacer, nada que forme parte de los sectores esenciales, pues simplemente se quede en la casa, ¿verdad? La idea es no generar aglomeraciones, no generar reuniones ni eventos innecesarios, y creo que la restricción va en la línea de enviar un mensaje a la población de que se quede en la casa. Ahora, el tema es que en Guayaquil no hay una costumbre para eso, ¿no? Yo también conozco, obviamente, Guayaquil, tengo lazos muy estrechos, familiares, personales con Guayaquil, y sé también de cómo piensan los guayaquileños. Es muy complejo aplicar restricciones en el puerto principal, Jorge. Claro, una medida como esta podría generar bastante resistencia. Sí, o sea, no tanta. Ayer en redes no escuché, no leí tantas críticas como suponíamos iban a venir, pero al final del día
creo que la alcaldesa lo resumía bien. Uno en estas funciones, sobre todo en un momento tan complicado como el de la pandemia, no está para pensar políticamente, sino para pensar en la salud y la vida de los guayaquileños. De hecho, el mensaje que elevamos la semana pasada al COE Nacional diciendo, por favor, pongan políticas similares a las que aplica Guayaquil en los cantones aledaños, porque Guayaquil tiene un problema. Al lado está San Borondón, con vía libre para discotecas, bares y restaurantes. Ahora ese tema se ha corregido. El alcalde Juan José Yunes ha dicho que va a acoger el sistema de semaforización y va a limitar también este tipo de reuniones. Daule, lo propio, tiene una libertad absoluta en donde la gente de Guayaquil cruza un puente, la gente de Guayaquil maneja, cruza una calle y está ya en otro cantón, en otra jurisdicción, con total libertad, se contagia ya, pero viene acá a seguir regando el tema del virus, ¿no? Y con la velocidad de transmisión que tiene el Omicron nos habían complicado de manera sostenida y sistemática. Entonces, nosotros recibimos favorablemente la semaforización propuesta por el COE Nacional para que tengamos políticas similares en los cantones que forman parte del Gran Guayaquil, claro, porque saben lo que ocurría, se contagian afuera y vienen a curarse a Guayaquil, porque en esos cantones no hay pues un hospital que los reciba, un hospital grande. Claro, el problema son digamos, las decisiones de Guayaquil deben ser las mismas en su esencia que aquellas que adopten los COEs cantonales de Daule, de San Borondón e incluso de Durán, tomando en cuenta que de estas poblaciones la gente va a Guayaquil a trabajar y luego regresa. O sea, uno pasa el puente y ya se encuentra, qué sé yo, con La Joya, con Villaclub, y eso ya pertenece a Daule, pero la gente que vive ahí trabaja en la ciudad de Guayaquil. Lo mismo pasa en el cantón Durán, que digamos históricamente fue considerado una ciudad dormitorio. Se cruza el puente de la Unidad Nacional y ya se está en Guayaquil. Entonces, no pueden ser esas decisiones de esas municipalidades aisladas a las que tome Guayaquil, Jorge. Eso se trata, ¿no? Entender el concepto del Gran Guayaquil, que Guayaquil es la que genera el trabajo para esa población, y que cuando los alcaldes o el COE de cada cantón toma estas políticas públicas, de alguna manera afecta directamente a Guayaquil, ¿no? La alcaldesa decía que cada uno cuide su casa, pero creo yo que se trata de actuar responsablemente, y hemos tenido acercamientos con la mayoría de alcaldes que son de la misma línea partidista y están de acuerdo en mantener políticas similares. Yo espero que cada COE se pronuncie en estas horas, creo que es lo que esperamos todos en Guayaquil, y guardando coherencia, guardando síntesis con estas políticas públicas de restricciones de movilidad sobre todo, y la apertura de locales. Aquí no se trata de afectar el comercio o el emprendimiento, se trata de cuidar la vida de los ciudadanos. Adicional a esta propuesta o este planteamiento de una eventual restricción vehicular en las noches, ¿se pensaría en un endurecimiento de medidas, otras medidas me refiero, un poco para frenar el tema de los contagios en la ciudad? Va a depender de los indicadores, que son tres, querida Belkis. El primero, la hospitalización, los casos nuevos. Segundo, el número de ocupación de camas UCI. Nosotros hemos estado al 100% y con lista de espera de más de 150 pacientes. Y tercero, el número de decesos al día. No me quiero adelantar, yo creo que estamos alcanzando el pico, yo creo que Guayaquil está llegando a su tope de contagios, porque esto es consecuencia de lo que pasó en la última semana del 2021, en las fiestas de Navidad y fin de año. Estamos hoy viendo la respuesta, la consecuencia lógica y natural a la cantidad de reuniones y eventos sociales que hubo, muchas veces sin protección, muchas veces el distanciamiento. Entonces ya lo esperábamos, nos habíamos preparado para este momento, pero la velocidad de transmisión del Omicron creo que ha superado cualquier proyección, cualquier expectativa, y creemos que una vez que alcancemos el pico, lo siguiente que ocurre es que los casos empiecen a bajar. Así que todavía no nos queremos adelantar. Nosotros medimos el comportamiento del virus con estos tres indicadores, Belkis, todos los días, midiendo el número de decesos, el número de ingresos, el número de salidas de los hospitales en cada casa de salud. Guayaquil tiene 72 puntos de salud del lado municipal, 36 clínicas móviles, 9 hospitales del día, nuestras 24 brigadas que recorren los sectores, y estamos allí midiendo el comportamiento del virus que sostienen las decisiones del COE cantonal. Jorge, ¿qué va a pasar con la noche amarilla? ¿Ya? A ver, para la lógica... la explosión azul. Claro. La explosión azul, no se olvide su equipo. Exacto, no, claro, y el suyo también, el Barcelona, la noche amarilla, que también es el de Belkis, y la explosión azul del Emelec. Pero, digo, se ha pensado en no autorizar la presencia de público tanto en el Capuel cuanto en el Estadio Monumental.
Creo que es una gran pregunta. Ayer nos planteaban informalmente muchos colegas y amigos de periodismo deportivo ese tema, y yo lo que les podía responder es que creo yo que estando a más de una semana, todavía la Secretaría de Riesgos es la que tiene que pronunciar si hay una ley en ese sentido para eventos deportivos. La lógica dice que no deberían darse, ¿verdad? La lógica dice que en la situación como estamos ahora, pero no es el COE cantonal, y esto quiero dejarlo claro, aprovechando la señal de Sonorama, no es el COE cantonal el que tiene que pronunciarse, es la Secretaría de Riesgos. Hay una ley específica que regula este tipo de espectáculos, pero si hay lógica, si hay coherencia, debería de evitar la presencia de público en esos eventos deportivos masivos, y aun cuando son en escenarios abiertos, creo yo que hay una posibilidad altísima de contagios, pero no es el COE cantonal, sino la Secretaría de Riesgos la que tiene que regular ese tema. Reitero, yo creo que van a esperar hasta el último, viendo el comportamiento del virus, los indicadores, para tomar una decisión. Sobre el tema de vacunación en la ciudad de Guayaquil, ¿cómo avanza? Entiendo que se reabrió un nuevo vacunatorio en el sur y que corresponde al municipio. Correcto, el vacunatorio de la estación 25 de julio de la Metrovía. Son los dos más grandes que tiene la ciudad de Guayaquil, los dos vacunatorios, el de Mucho Lote y el de la 25 de julio que abrió ayer. La idea es que cada vez más gente venga a vacunarse. Ayer ocurría algo curioso, Belki, si me permites contarte. En la fila de primera dosis, por primera vez, era más larga que los de la tercera dosis. Es decir, que ya por fin vemos gente que había dejado para el último, o que por cualquier motivo, desde por convicción o simplemente comodidad, no había salido a vacunarse. Ayer vimos un movimiento importante de gente que por primera vez acudía a inmunizarse, y esto es bueno. Creemos que la población tiene que tomar conciencia, ese 25-30% que aún no lo ha hecho, debe de salir masivamente a cualquiera de los 120 vacunatorios del Ministerio de Salud o a cualquiera de los 2 grandes vacunatorios municipales que podrían seguir creciendo en el caso de que la demanda así lo amerite. Nosotros ponemos toda la logística y el gobierno nacional las vacunas y los inoculadores. Tengo un mensaje acá que nos escribe uno de nuestros oyentes a través de la transmisión en simultáneo que hacemos por plataformas digitales, y dice: ¿por qué no ponen a los policías metropolitanos en el centro y en la bahía mercados para que controlen el uso irrestricto de la mascarilla y distanciamiento? Hay muchos cuestionamientos en el sentido de que hay gente que no respeta las medidas de bioprotección y de bioseguridad, que no usa mascarilla, pero está claro también que cada ciudadano no puede tener un agente metropolitano, un policía detrás, pero ¿se ha pensado en incrementar los controles en esa materia para obligar a que se use la mascarilla, Jorge? Guayaquil fue la primera ciudad en tener una ordenanza que regulaba la obligatoriedad, con una multa de $80 canjeable por trabajo comunitario. Entonces, legislación hay. Lo otro, los policías metropolitanos están en la bahía, hay un operativo, un dispositivo especial para controlar. En su momento, en el mes de diciembre, hubo más de 150 hombres, de menos de 600 que tiene la Policía Metropolitana para controlar lo que pasaba en la bahía, esas grandes aglomeraciones. En los mercados hay 4 policías metropolitanos dando vueltas por cada una de sus instalaciones. Guayaquil tiene 50 mercados municipales en el sector urbano y rural. Entonces sí están los policías metropolitanos allí, y también hay personal de justicia y vigilancia, y personal de vía pública, y personal de aseo cantonal. Pero esto depende, lo que tú decías, querido Fabricio, de cada uno de los guayaquileños, que tengan la responsabilidad. No podemos tener un agente a que esté persiguiendo para obligarlos a ponerse el barbijo o el tapaboca, sino que cada uno tiene que entender que el momento en el que estamos viviendo, el tiempo de pandemia, es de una propia responsabilidad, cuidarse, distanciarse, ponerse alcohol y gel desinfectante para preservar la salud y la vida. Jorge, ¿qué pasa con el control del carnet de vacunación en estaciones de Metrovía o paradas de buses? ¿Cómo lo están haciendo en Guayaquil? Se sigue haciendo de manera aleatoria en momentos en los que no generan cuellos de botella o atascos en el flujo natural de personas, ¿no? Para que tengan una idea, en Guayaquil, antes de la pandemia, se movilizaban cerca de 500,000 de guayaquileños en este sistema de transporte. Hoy tiene 3 troncales, estamos a un mes de abrir la 4ª troncal en el mes de marzo, a 2 casi, pero sin duda que es un gran desafío poder establecer controles. La idea es que el mensaje
sea que las personas que circulan allí, las personas que se movilicen, sepan que en cualquier momento habrá un control operativo en el que antes de subir al bus, antes de abordar la unidad, se le va a pedir el carnet, o en físico o en digital, el certificado de vacunación digital. Hemos hecho controles aleatorios a cualquier hora y han funcionado. Solo el segundo día hubo la necesidad de evitar que se suban a la unidad unos cuantos guayaquileños, pero en su mayoría el control fluye, el control envía un mensaje positivo a la población, primero que tiene que vacunarse y segundo que tiene que portar este documento. Acá nos dicen, y le voy a leer un mensaje de uno de nuestros internautas, en cambio en YouTube, nos dice Alan Manosalvas, dice, soy usuario diario de la Metrovía y nunca he visto que pidan el carnet. Dice que nunca ha visto que pidan el carnet, por eso le insisto, están pidiéndolo aleatoriamente, pero están pidiendo, Jorge. Desde el miércoles 12, no sé si Alan ha viajado últimamente y si es que no lo ha hecho y si no se lo han pedido, bueno, enhorabuena por él, pero Alan, lleve el carnet. Alan, esta protección que usted tiene, en el caso de que tenga las 2 dosis, yo espero que sí, lo previene 7 veces de complicarse, es decir, 7 veces menos posibilidades de llegar a hospitalización, de llegar a necesitar oxígeno y peor, llegar a cuidados intensivos, que la persona que ha decidido no vacunarse. Entonces tenga usted su carnet, viaje seguro en la Metrovía, obviamente guarden distanciamiento. Hoy hay protocolos de seguridad establecidos en el transporte público y esperamos que la gente nos ayude a controlar. Reitero, no podemos poner un agente para que viaje en cada unidad y esté precautelando la seguridad. Si el conductor deja pasar a más gente, reclamen y establezcan un reclamo y por favor ayúdense también con redes sociales para dejarnos sancionar a malos elementos que pudieran estar todavía. Pero creo yo que cuidar la vida es responsabilidad de cada uno. El problema es, digo, a ratos hace falta unidades. No sé cómo está la capacidad de la Metrovía, se han incrementado o no las unidades para tratar de alguna manera contribuir a que la gente no vaya tan apretada. Creo que estoy hablando desde el idealismo, pero debería ser lo lógico y eso no ocurre, Jorge. Sí, pero son sistemas de transporte masivo. Tú conoces el subte de desde Buenos Aires, luego, tú conoces el metro de Nueva York, en donde se movilizan de esa manera, ¿verdad? Es complicado que nosotros aquí en Guayaquil ofrezcamos un transporte masivo con esas características que de alguna manera tenga a personas que vayan, no sé, pues en una cabina solos. Es muy complicado, ¿verdad? Y aún en este momento de pandemia sí se han incrementado el número de alimentadores sobre todo, pero también recuerden que los recursos que estaban destinados a la compra de biarticulados, que ahora tienen, que iban a pasar a ser triarticulados para transportar a más gente en menos espacio, ha quedado pospuesta. ¿Por qué? Porque estamos volcando todo nuestro presupuesto a salvar la vida de los guayaquileños. Entonces, en un escenario ideal, Guayaquil ya debería tener muchos triarticulados circulando. Lamentablemente, este momento de pandemia ha redireccionado muchos recursos que estaban planteados, que estaban proyectados para otros planes para la ciudad de Guayaquil. Uno de esos, mejorar la transportación. Jorge, sobre la suspensión de clases por 30 días en la ciudad, se había indicado que el establecimiento educativo que incumpla esta disposición sería sancionado con multas o clausuras. Si bien recién estamos martes, quería consultar cómo han visto el cumplimiento de esta disposición. ¿Han recibido alguna solicitud por parte de planteles educativos para poder retomar de alguna manera la modalidad presencial o al menos semipresencial? ¿Cómo avanza? Bueno, había el planteamiento de que ese tema se haga a través del Ministerio de Salud, el hecho de que el Ministerio de Educación, era el que tenía que autorizar. Lo que ha hecho el COE es decir, nadie puede, por ahora, en este momento en esta situación de pico de contagios, abrir las puertas y retornar a la presencialidad. Hay más de 70 planteles con planes preaprobados, pero eso va a tener que esperar a ver la evolución y el comportamiento del virus. Lo que sí se ha planteado ahora, querida Belkis, es el tema de los exámenes de grado. Ya recordemos que los que están en último año están con la posibilidad de hacerlo, pero para mediados de febrero en adelante. Entonces nosotros estimamos que hasta entonces el pico debe de haber bajado, de verdad confiamos en Dios que así sea, y pudieran darse estos exámenes de grado, reitero, con no más de 10 estudiantes por aula, con el respectivo distanciamiento, con protocolos revisados en el COE cantonal, pero aprobados previamente por el Ministerio de Salud. Por ahora, clases impedidas completamente, tal cual ha planteado la resolución del COE y lo ha anunciado nuestra alcaldesa en los próximos 30 días. Correcto.
Concejal Jorge Rodríguez, gracias por estos minutos. Estaremos expectantes de lo que resuelve el COE cantonal en la ciudad de Guayaquil. Un abrazo, Jorge. Un gran abrazo, Fabricio Belkis, a todos los oyentes de Sonorama a nivel nacional. Gracias a Jorge Rodríguez, concejal de la ciudad de Guayaquil, colega periodista además, hablando sobre la situación sanitaria en el puerto principal. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.